Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y en este video vamos a continuar con el capítulo de 3 de Dime tú vayas y te diré qué leer. En este capítulo vamos con Hunting de Stray Kids. Entonces nada, comencemos. En primer lugar tenemos All Roads Lead Here de Mariana Zapata. Acá seguimos nuestro personaje principal que decide irse a vivir al pueblo donde su madre creció para poder comenzar de nuevo porque está en una crisis de vida terriblemente fuerte. Entonces decide irse para allá a alquilar un Airbnb. Cuando llega al Airbnb se da cuenta que el que le arrendó, digamos, el Airbnb fue un adolescente y su padre, que es el personaje principal masculino, no está muy contento al respecto. A partir de ahí se empieza a desarrollar la historia. Es muy bueno, lo recomiendo muchísimo, es uno de mis libros favoritos desde el aspecto del Enemies to Lovers, y también me gusta mucho ese aspecto de comenzar de nuevo, arrancar de cero, siempre se puede, como que tiene un mensaje, digamos, muy chévere al respecto. En segundo lugar tenemos este libro, es una duología, hasta el momento son solamente 2 libros, no sé si vaya a haber más, pero les estoy hablando de Fantasma. Aquí seguimos la historia de nuestras 2 personajes principales. Bueno, en este libro es una nada más, son 2 hermanas, la protagonista de este libro es solo una de esas hermanas, en el segundo libro es la otra hermana, y luego de que su madre fallece, ellas tienen que asumir las responsabilidades mágicas y económicas que dejó su madre. Y para poder salvar el negocio familiar y la casa familiar, ellas deciden entrar a una competencia de vida o muerte para poder ganar un premio mayor y poder salvar. Es muy bueno, es espectacular. Obviamente cuando una de estas hermanas entra a las competencias, hay un personaje de moral muy dudosa, pero muy bueno, que empieza a ser muy importante para una de nuestros protagonistas. Es demasiado bueno, en verdad lo recomiendo muchísimo, tiene un aspecto de magia muy bueno, como estilo carnavalesco, que es muy chévere y que recomiendo un montón. Hablando de eso mismo, tengo a Caraval, que es una trilogía completamente espectacular, y digamos que a Hunting yo lo veo mucho como un aspecto muy carnavalesco, la forma como él baila, la forma como él se mueve, como su forma físicamente de ser, me parece que va muy bien con este estilo. Él es muy juguetón, es buen bailarín, todo este estilo, como que es muy bueno como en las presentaciones y este tipo de cosas, entonces por eso pienso mucho como en eso, y pensé en Caraval, que es la historia, es muy parecida a Fantasma, pero adulto joven. Tenemos 2 hermanas que son abusadas por su padre, pues abusadas no físicamente sino emocionalmente, y ellas, para zafarse de el poder de su padre, deciden entrar a unas competencias que es en Caraval para ganar un deseo y poder liberarse de su padre. Esto se hace en un ambiente de carnaval, donde las pruebas son dentro del carnaval y es completamente espectacular, de mis trilogías favoritas. Y el personaje, el dueño de este Caraval, es el que me acuerda mucho a Hunting, porque tiene esa característica muy carnavalesca que me parece interesante y me parece muy chévere. Seguimos con Flawless, y aquí solamente voy a hablar del primer libro. Nuestro personaje principal, que está pasando por un momento muy difícil, hace competencias con barriles, es un romance contemporáneo cowboy, y tiene esta competencia que es como correr alrededor de ciertos barriles con caballos, y está pasando por un momento muy difícil, está descontrolado, mucho trago, mucha cosa, y el manager de él le pide el favor a su hija de que empiece a trabajar con él y poder controlarlo, y bueno, a partir de ahí se empieza a desarrollar la historia. Es un muy buen libro, la verdad es de mis libros de romance contemporáneo cowboy favoritos, y lo voy a recomendar siempre porque es absurdamente bueno. Y entra en esa categoría también porque siento que va mucho de ese lado como de las presentaciones y este estilo que me acuerdan a Hunting. De Zodiac Academy, como he venido haciendo en todas estas en todos estos capítulos, he hablado siempre de Zodiac Academy, he intentado como juntar un poco a algunos de los personajes de Zodiac Academy con los personajes o los miembros de Stray Kids. Y en Zodiac Academy, para Hunting me voy a ir con Darius. A pesar de que Darius es una personalidad muy fuerte y es bravo y es malote, siento que se complementa muy bien con el personaje que escogí para Chan.
que es el profesor Lance Orion. Entonces me pareció irme interesante, como muy interesante irme por ese lado y escoger a Darius como Hyunjin. A pesar de todo, Hyunjin es de personalidad fuerte, me parece, obviamente, y me parece que iría muy bien de la mano con Darius, no a la perfección, pero sí tiene algo que me llama, que los ubico, digamos. Después seguimos con The Words, que es una romance contemporáneo musical. Acá seguimos la historia de dos mejores amigos que luego de que uno de ellos traiciona al otro, se separan. Él se vuelve famoso, se vuelve un músico muy famoso y ella se queda en el pueblo de donde siempre se criaron, digamos, hasta el punto en donde por cosas de la vida se vuelven a juntar. Es una historia supremamente triste, pero supremamente buena, la recomiendo un montón. Son de esas historias que lo hacen llorar a uno de una forma increíble, pero con cosas tristes, pero que al final vale la pena y es algo que termina siendo lindo, termina siendo tierno. Entonces es uno de esos libros que sí o sí son espectaculares. Desde un aspecto, yo creo que un poco más físico, digamos, diría que Quicksilver es un libro que se acogería demasiado bien para este video. Aquí seguimos la historia de nuestro personaje principal que vive en mucha pobreza en su pueblo y roba para vivir. Un día decide robarse una parte de la armadura de uno de los del ejército, digamos, y la cogen, se la llevan hacia donde está la reina. Y de acá se abre una piscina de Quicksilver y se empieza a desarrollar la historia con un personaje principal de dudosa moral, que es muy bueno, es muy interesante. Hay que revisar trigger warnings, hay un poquito de bullying al comienzo que me parece importante tenerlo en cuenta, pero en general la historia es demasiado buena y la recomiendo muchísimo. El personaje de Quicksilver es un personaje que es muy fuerte, pero que a la misma vez tiene un lado que al final empezamos a ver muy distinto a lo que él muestra. Y me parece súper bueno y súper interesante, lo recomiendo. Tengo que leerme el segundo libro que lo tengo por ahí ya para leer. Porque sí, una fantasía romántica exquisitamente bien hecha. Tenemos Belladonna y nos voy a ir con el personaje principal del primer libro, que es la interpretación de la muerte. Acá seguimos nuestro personaje principal que ha estado muy en contacto con la muerte desde el día en que nació. Entonces hay muertes a su alrededor y literalmente tiene contacto y puede ver a la persona muerte, que es nuestro personaje principal masculino. Es buenísimo, tiene un aspecto demasiado gótico a la historia que hace que sea espectacular, pero al mismo tiempo no tiene muchos trigger warnings, entonces es una lectura fácil, rápida de leer y no va a ser como muy traumática ni va a generar muchos problemas en cuanto a la salud mental. Entonces siempre la recomiendo. Es adulto joven y tiene un montón de fantasía, tiene un montón de cosas muy buenas. Como les digo, es una fantasía un poco hacia el lado gótico que es único y nunca había leído nada de este estilo, pero es espectacular. También tenemos otro romance contemporáneo deportivo. Por alguna razón veo mucho a Hyunjin como en este estilo de personalidades o de situaciones, digamos. Y les estoy hablando de Behind the Net de Stephanie Archer, uno de mis libros de romance contemporáneo deportivos favoritos, que es espectacular. Me gusta mucho la personalidad de nuestro personaje principal masculino, porque como que es sensible, es emocional y no le da pena mostrar y expresar esas emociones. Es supremamente cursi con nuestra protagonista principal, que hace que la historia sea súper linda, súper tierna, súper cursi y supremamente romántica. Se los recomiendo si les gusta este tipo de lecturas de deporte, de romance deportivo, porque esta, la verdad, es uno de los mejores que me he leído. Y por último tenemos From Blood and Ash. Acá seguimos, es una fantasía romántica. Aquí seguimos la historia de nuestro personaje principal, que es una maiden y vive con los gobernantes, y ella, como es una maiden, no puede hablar, tiene que tener la cara tapada todo el tiempo, no la pueden tocar, no le pueden hablar, prácticamente es una esclava en el sitio en donde vive. Y obviamente su alma es un alma rebelde y ella por las noches se escapa buscando aventura y conocimiento y vida prácticamente. Y en una de estas conoce a un guardia que le
llama mucho la atención y le es muy 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 particular, y a partir de ahí se empieza a desarrollar la historia. Hanjin lo veo mucho en nuestro personaje principal masculino, que nuevamente es una personalidad fuerte y es muy berraco y es muy echado para adelante, pero al mismo tiempo tiene un lado muy distinto cuando está con ella, y lo que muestra cuando está con ella es algo muy 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 distinto, pero es brutal, se los recomiendo. Mucha gente no le ha gustado como hacia dónde ha ido la historia a medida que va pasando los libros, pero a mí me sigue pareciendo que es una serie espectacular, que tiene una estructuración de fantasía única, increíble, y es súper súper buena. El hilo de la historia también me parece que es bastante interesante y tiene mucha parte de fantasía épica que hace que la historia sea muy buena y sea muy entretenida. El romance sí tiene aspectos de tabú que es importante revisar, pero que siento que no afectan como gravemente, digamos, a la historia inicial, ni al romance, ni a las dinámicas de personalidades, pero hay personas que les molesta, entonces es mejor revisar por si acaso. Pero bueno, en conclusión, estos son los libros que pensaría yo cuando pienso en Hanjin y que yo leería así Hanjin. Pues Hanjin está en mi línea de bias, entonces pienso mucho en estos libros. Se me ha dificultado, yo pensé que este reto iba a ser mucho más sencillo de lo que fue en realidad. Siento que hay ciertos libros que sí es como, uy, sí, este es Chan, o este es Chanbin, o este es Hanjin, pero hay como momentos en donde digo, no sé qué recomendar, no sé qué libro dar, no sé por dónde irme. Ha sido un reto bastante interesante, ha sido muy divertido y lo he disfrutado muchísimo, pero sí tengo que decir que no ha sido nada fácil, ha sido un reto bastante retador, pero bueno, acá seguiré y seguiré con esta serie. Incluso ya estoy, cuando termine todos los de Stray Kids, voy a empezar con algunos de BTS, con algunos de 80s, como mis bias principalmente. También tenemos Chaunu, por supuesto. Entonces, sí, solamente voy a hacer completo Stray Kids porque es mi banda favorita, y de resto voy a continuar solamente con mis bias de los distintos grupos de K-pop que me gusta. A ver qué tal, díganme en los comentarios si atiné alguno de estos libros y si les parece, si no les parece, porque como les digo, sí ha sido un reto bastante difícil, pero que lo intento con todo lo que tengo, desde lo más profundo de mi conocimiento y de mi corazón, lo intento lo mejor que pueda. Y este es el resultado. Pero bueno, eso es todo lo que les tengo por hoy. Les recuerdo que acá abajo en mi descripción están todas mis redes sociales, si me quieren apoyar dándole like, comentando o compartiendo este video. Y si quieren más contenido mío, los invito a que se suscriban y prendan la campanita para que no se pierdan de ningún video o recomendación que les pueda interesar. Si llegaron hasta acá, déjenme. Creo que no está el muñequito que es el excuse de Hanjin en los emoticons. Estoy casi segura que no hay un animalito de ese estilo. Entonces dejemos un corazoncito blanco en honor al excuse, porque yo sé que el animalito no está, pero dejémoslo por si acaso. Dejémoslo el corazón blanco. Y nos vemos en el siguiente video. Que estén bien. Chao.